el curso de Derecho Laboral en la plataforma de Moodle. Por favor, empiecen a probar, ingresar. Es con el correo que registraron en la facultad y ya están matriculados. Lo más seguro es que más de alguien por ahí no tenga actualizado su correo. Entonces, eh, vamos a abrir un formulario para todos los que no puedan entrar, ¿verdad? Pero para eso hay que probar, no solo es de decir no entro, sino que hay que hacerlo, intentarlo para poder ingresar. Ya les mostré la otra vez, ¿verdad? Entran a la RAD, les pide el correo, colocan o no la clave y le dan autenticar con Google. Esa es la clave, porque si le dan enter no les va a permitir ingresar. Entonces siempre autenticar con Google. Esa es la clave. Lo tienen que intentar ya estos días y entonces yo no he podido comunicarme con los compañeros, mis enlaces, ¿va? Nuestros enlaces. Y ya entonces para empezar a ver quiénes empiezan a tener problemas, ¿verdad? Para que yo no sé si logre el fin de semana eh, abrir un formulario para poderlos registrar. Voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Entonces eso significa que ustedes este fin de semana tienen que ya empezar a ingresar a Moodle. Y los que no, esperen el formulario que les voy a trasladar para que pues se anoten, cumplan los datos y, y, y cumplan con los datos que les voy a pedir y ya. No aparecen, dice. Vamos a ver, no me mintieron. Silic todavía no aparece, no nos deja ingresar. Buenas tardes, licenciado. Ay, ahorita voy a ver, Sí, desesperado. sí. A mí me parece, pero solo el semestre pasado. Este no me deja. No, fíjense que ya está. Ah, wow, 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 wow. Vamos a ver. Solo tenemos el mismo curso que Derecho Agrario. Y ahí Fíjense que donde... ya entré. Prueben otra vez. Muy bien. Todavía no, Lick. Aún no, Lick. No Igual. les puedo creer, fíjense. Son unos casaqueros ustedes. Sí, ahí. Y si no, Eso y si aparece. no, No se vamos puede a ver. Yo no les, ay, si no les creo, muchachos. Ya empieza a sabotearme usted el negocio. Hombre, tranquilo. Ahí está, me. Cursos laboral 2A. Ahí está. Es falso. Ya pude entrar. ¿Usted por qué tiene cuello, Lick? No, solo tengo el juego con el decano. No, fíjense que hay alguna circunstancia que les está impidiendo ingresar, pero pues ya está. Les digo, mira, aquí están mis cursos. Puedo entrar a la B también. Ya está la B, sección B, sección A. A mí ¿Será me que parece tengo de la C alineación? todavía. Desaparece aquí USAC y DEV, esos, eh, Sí, esos Lick, logos. en mis cursos a mí me parece todavía de la sección del semestre pasado con usted, la C. No puedo creer eso. Ah, Sí, Silic, yo, que a mí solo me aparece agrario y el otro es de Derecho de Pueblos Indígenas que vimos el semestre pasado nada más. vamos a ver, ya que dicen que tengo cuello, a ver qué me dicen.
Posiblemente en el transcurso del fin de semana se actualice, Lick. Ya lo mandé. Vamos a ver qué tan cuelludo soy para que me den respuesta. Mientras tanto, vamos a empezar nuestra clase. Cuando ya tenga la información, les voy a estar contando. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a entrar a la tercera unidad ya. Ups, ¿qué le pasó a mi máquina? Ahí está. Está bloqueando. O alguien me está bloqueando ahí. Bueno, les comento que he estado recibiendo muchas solicitudes de ingreso. Posiblemente estén utilizando otras cuentas y no la que registraron en la facultad. Entonces, por esa razón, va de cada rato, me pide el acceso. Yo ya los cargué a todos, ¿verdad? Pero entonces, pues van a tener algunos esa dificultad de estar ingresando, más cuando empiezo la clase, ¿verdad? Que no regreso muy rápidamente a darles el acceso. Solo es una aclaración que hago, coméntenles a los compañeros que esa es la razón y mi máquina está dando problemas. Muy bien, algo pasó. Sí, me está pidiendo reiniciar. Vamos a ver hasta dónde llego, porque me pide a cada rato reiniciar la máquina. Bueno, vamos a arrancar la tercera unidad. Ya vimos la coalición de los trabajadores. El tema, perdón, de la tercera unidad es formas de organizarnos. Ya Esta es la vimos. lavandería, ¿verdad? ¿Qué manda? Ah, es una infiltrada. No digo. Ah, yo tengo armar el ropero. Ay, para variar. Licenciado, una consulta. ¿No tiene nada que ver que en el calendario de la invitación decía día miércoles, nada más? Bien, decía, porque aquí entraron todos, un buen número, Pero o yo no no usé lo. el calendario, solo solicité que me permitiera ingresar, pero en el calendario es automático, pero dice solo día miércoles. Wow. Es Parece que posible, por eso. tenga razón, es posible. Quizás hay que generar otra invitación para el día viernes. Ajá. Digo yo, no sé. No, tienes razón. Lo que pasa es que configuré las dos clases y automáticamente puse los 2 días, pero me tuvo que haber lanzado los dos, fíjese. Y les cuento, voy a revisarlo, voy a ver cómo me va con la B, a ver qué pasó, ¿verdad? Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, voy a silenciarlos a todos porque si no, no nos van a dejar trabajar. Bueno, entonces les indicaba que estábamos en las formas de organizarnos colectivamente y ya vimos las formas de normar. Ahora esta es la forma de organizarnos. La primera de ellas es la coalición de los trabajadores. Y vimos algunas generalidades, como por ejemplo el nacimiento del derecho colectivo que debe buscarse en el derecho de coalición y que la coalición no es más que la unión en la defensa de los intereses comunes. Eso pues fue lo que ya estuvimos platicando. Entonces, la coalición es el derecho que tenemos todos de podernos unir con otras personas, coaligarnos. Y en derecho de trabajo es específico el derecho de coalición de los trabajadores, ¿va? De unirnos en pro de nuestras mejoras laborales. ¿Qué es la coalición entonces de los trabajadores? Que es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patronos
para la defensa de intereses comunes. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho de coaligarnos? Pública totalmente, ¿verdad? Porque es el Estado el que impone esa condición, esa posibilidad de podernos coaligarnos en defensa de nuestros derechos laborales o de nuestros intereses comunes. ¿Cuáles son las características de esta coalición? Es temporal, no requiere registro, es para la defensa de intereses comunes, es un consejo o comité ad hoc constituido con uno o más de 3 trabajadores, con no más, perdón, estoy leyendo mal ahí, con no más de 3 trabajadores, ¿sí? El consejo o comité ad hoc, que pueden ser varios los trabajadores que se coaligan, pero al final el comité ad hoc, los representantes del grupo, no van a ser más de 3 trabajadores. Puede ser 2, puede ser 1, pero no más de 3. Su constitución es simple. Normalmente el grupo de trabajadores pues tienen los mismos intereses, como organizarse y pelear ante al empleador algún interés o algún interés común. Y entonces, pues, pueden, si quieren, constituir un acta, suscribir, perdón, un acta. Hoy no sé qué me está pasando, se me están olvidando las palabras. Pueden suscribir un acta como para dejar constancia que son el interés de un cierto grupo y designan ahí a sus 3 representantes, que es el consejo o comité, con no más de 3 miembros. Y entonces son ellos los que los van a representar en las gestiones que realicen ante ese interés colectivo, que es común para todos los trabajadores. Esa es la Constitución, no requiere mayor formalidad y avisan a la inspección, pero no tiene mayor relevancia, no adquieren una protección preferente como el caso de un sindicato. Simplemente pues, solo es un aviso que se están organizando de esa manera, nada más, no tiene más protección. ¿Y cómo se extingue la coalición de los trabajadores? Se extingue hasta la conclusión del asunto que les dio origen. Es decir, si hoy nos organizamos como un grupo coaligado para poder solicitar que nos asignen un aula en el S2, ¿verdad? Y entonces si presentamos nuestra gestión ante la facultad, que es el empleador, y finalmente pues nos dicen, pues aquí está el salón, se les autoriza a utilizarlo en horario de 5 a 9 de la noche. ¿Qué sucedió? Si ese era nuestro único interés común, pues ahí también se extingue la coalición, porque únicamente subsisten en tanto se mantiene vigente el asunto en común con los trabajadores. Únicamente de esa manera puede subsistir, entonces no tiene el carácter permanente como una organización sindical, sino que es por eso es que su carácter es temporal, porque se extingue hasta que el interés común se resuelva. Pero hablemos en el caso de que en ese caso hipotético no nos concedan el salón, entonces nos vamos a la vía judicial. Ese mismo comité puede continuar hasta concluir, digamos, el asunto en la vía judicial. Así es como esto funciona. Entonces, sus caracteres, constitución y la extinción de coalición de los trabajadores. En cambio, la asociación profesional podemos mencionar que es la versión moderna del derecho de coalición, es la superación de la coalición de los trabajadores, y entonces por eso se denomina también la asociación profesional, porque la misma va a contener, va a reunir los requisitos que ya la ley establece y que reconoce a la organización sindical
de manera que puedan ser sujetos de derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, la asociación profesional se define, vamos a revisar nuestro código de trabajo, artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión o oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus intereses económicos y sociales comunes. Entonces, esa es la definición de una asociación profesional. El sindicato, repito, es toda asociación permanente. En cambio, la anterior, si se dan cuenta, es temporal, ¿verdad? Hay una diferencia. De patronos o de trabajadores o personas de profesión o oficio independiente. O sea, los trabajadores independientes también pueden tener su propia asociación profesional. ¿Y para qué se constituye? Se constituye para el estudio, mejoramiento, protección de sus respectivos intereses económicos, sociales, comunes. Tenían ustedes toda la razón, les cuento. Voy a hacer un espacio, un paréntesis, decimos. Sí. Tienen la boca atascada de razón, fíjense. Ya van a ver cómo solucionan este problema, me indicaron. Entonces sí tengo cuello, ¿verdad? Luego me respondieron. Esperemos que me informen. Bueno, entonces tenemos que el 206 nos expone ya prácticamente qué es ese sindicato, ¿verdad? Y es constituido para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses. ¿Y qué intereses son? Económicos y sociales comunes. Son de dos tipos. Vean, en un solo artículo saqué como 4 o 5 preguntas. Entonces hay que estar al pendiente, analizando bien, porque muchos confunden la memorización con los elementos que nos otorga cada artículo. Y pongo de ejemplo esto. ¿Qué es el sindicato? Es una asociación permanente de trabajadores. Bueno, puede incluir solo trabajadores o patronos, o qué más puede incluir. No, puede incluir patronos, puede incluir trabajadores independientes, o también de oficios de profesión o oficio independiente también. Bueno, ¿para qué está constituido? ¿Tiene alguna exclusividad? Sí. ¿Cuáles son? Mejoramiento, protección de sus intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Económicos, sociales y comunes. Bien. Preguntas, y no es que uno los memorice, aquí lo dice y hay que saberlo, ¿verdad? Y les coloco que del 206 al 215 está establecido la asociación profesional. Entonces tenemos que solo la clasificación de la asociación profesional. Vamos a ver. Quería buscar algo, pero Licenciado, sería el artículo 206 al 215, dijo, ¿verdad? Sí, ahí está anotado. ¿Qué dice 2015? Otra vez. ¿Qué está pasando con ustedes? Se me están equivocando mucho, hombre. Perdón, Lick. Gracias por la observación. 215, correcto. La clasificación entonces es por su naturaleza y por su composición. Por su naturaleza son urbanos y campesinos. Eso está en el segundo párrafo del 206. Imagínense, ya teníamos como 5 preguntas y podemos agregar otras. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión o oficio independiente, cuyas actividades laborales, también hay un error en el código, se desarrollan en el campo agrícola
o ganadero. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables para sindicatos urbanos y campesinos. Muy bien. Entonces tenemos la clasificación por su naturaleza, o sea, su esencia. Pueden ser urbanos o campesinos, artículo 206. Pero también pueden ser por su composición. Y por su composición es de empresa, gremiales y de industria. Vamos a ver. No, es que mi código está un poco raro. Tiene muchos comentarios y paso hojas y hojas de aquí. Bueno, les voy a... Vamos a ver. Iba a decir algo, pero ahorita no lo encuentro. Bueno, por su composición de empresa, que son trabajadores de distintas profesiones u oficios, así se llaman, de empresa, que son distintas profesiones. Entonces, por ejemplo, un sindicato de empresas, por ejemplo, puede ser de abogados, y entonces tenemos que es una empresa porque es de abogados y, perdón, solo que aquí me interrumpieron, por Dios santo. Hoy no ha sido ni día ustedes, no, quiero decir con lo de empresa, que hay trabajadores de distintas profesiones u oficios, pueden ser abogados, pueden ser arquitectos, ingenieros, entonces es desde empresa, incluía toda la empresa. Hoy tuve una serie de conflictos, entonces creo que hoy sí me desconcentré bastante, ¿eh? Pero ya estoy. Nos estamos portando mal, ¿vale? Sí. Sí, fue complicado hoy. Así toca en días, Lee. Sí, tocan, hoy sí me tocó duro usted, duro. Pues por eso me subí momentáneamente y ahorita que me interrumpieron. Entonces les decía que está el de empresa, trabajadores de distintas profesiones de oficio, pueden incluir abogados, arquitectos, lo que sea, también operativos, de todo. Es de empresa, toda la empresa. Gremiales de igual profesión u oficio. Entonces aquí sí cabe el ejemplo que estaba poniendo, que es donde, por ejemplo, de gremiales pueden ser de abogados, solo de arquitectos, solo de maestros, pero cada uno con su sindicato. Y de industria, que son trabajadores de empresas de una misma industria, es decir, puede ser que sea la industria, que no se me ocurre ahorita porque hablo de industria del vidrio, por ejemplo, ¿verdad? Que no necesariamente solo va a ser un solo empresario, un solo dueño, pero la asociación se puede conformar por toda la industria que pueden incluir varias empresas. Entonces, pero varias empresas que se dediquen a la misma actividad industrial. Entonces, tenemos que esta es la clasificación de la asociación profesional para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son los principios fundamentales de las organizaciones sindicales? Tenemos la libertad sindical, la exclusividad, la unidad, democraticidad, pluralidad y capacidad. Esas tenemos que son los principios fundamentales de las organizaciones sindicales. Quiero ver si les tengo. Bueno, cuando hablamos de libertad sindical como principio fundamental de las organizaciones sindicales,
estamos hablando de una libertad, digamos, positiva y negativa. Esa libertad positiva significa la capacidad de poder adherirme a un sindicato, conformar una organización sindical, ser miembro del comité ejecutivo de un sindicato. Y la libertad sindical negativa, el derecho que tengo de separarme de una organización sindical. Y esa libertad sindical también vamos a ver más adelante que incluye una serie de factores, que ese ejercicio también incluye el ejercicio de la libertad sindical, que consiste en que al tener el reconocimiento de este sindicato, voy a reclamar mis derechos, exigir mis derechos, ¿verdad? A efecto de, y que nadie podrá restringir esa libertad sindical que se traduce en el ejercicio de la libertad sindical también. Todo eso es parte de lo que engloba la libertad sindical. La exclusividad. La organización sindical se constituye exclusivamente ¿para qué? A ver, alguien que me pueda decir. ¿Para qué se constituye? Para los bienes del trabajo. Para defender los derechos de los trabajadores. Para defender el derecho de los trabajadores. Digamos que casi se traduce así, pero lo acabamos de leer, les cuento. Es para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Correcto, muy bien. Es exclusivamente para eso. Si ustedes me responden, para la defensa de los derechos de los trabajadores, es posible que no tengan una muy buena nota, ¿verdad? Porque la ley dice que está constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Para eso está constituida exclusivamente la organización sindical. Y ese es parte de sus principios, la exclusividad. La exclusividad para poder desarrollar cada una de las actividades a las que está obligado. Unidad, democraticidad. Significa que hay una unidad en la organización sindical, pero esa unidad mantiene los principios democráticos. ¿Por qué razón? Porque uno permite el ingreso de todos los trabajadores, aún tengan una u otra ideología. Permite también que estos trabajadores puedan representar a sus demás compañeros por medio de la integración o la participación en los denominados comités ejecutivos de un sindicato. Eso es la unidad y la democraticidad. Permite la participación de todos los trabajadores e incluso ser representantes de ellos ante el comité, en el comité ejecutivo, a través de el respectivo voto, es decir, de una votación legítima dentro de esa organización sindical. La pluralidad también está muy relacionada con lo que acabo de decir, porque cada uno de los trabajadores que ingresan a una organización sindical, si bien tienen un interés en común, el interés pues no define la ideología de cada uno de los trabajadores. Y por esa razón hay muchas ideas, muchos pensamientos, ¿verdad? Y entonces esa es la denominada pluralidad, porque permite el ingreso de cualquier trabajador y con las distintas ideologías que pueda presentar, porque el interés que él presenta es lo único que va a interesar para integrar la organización sindical. Y la última, que es la capacidad. Esta capacidad tiene
tiene la connotación de haber sido reconocido como una persona jurídica. Ustedes han escuchado que hay asociaciones civiles y estas asociaciones civiles se inscriben en el registro de personas jurídicas. Y al ser inscritas ahí, se convierten en una persona jurídica y adquieren su personalidad. En el caso de los sindicatos, se inscriben en el registro público de sindicatos y adquieren también, se convierten en personas jurídicas llamadas sindicatos. Y al adquirir, digamos, al ser una persona jurídica, también adquiere una personalidad y una personería jurídica. Y lo que le da esa capacidad para poder defender. ¿Qué intereses van a defender? ¿Pueden decir? Intereses económicos y sociales comunes ¿De quiénes? de los trabajadores. Correcto. De sus miembros. Me parece. ¿Se dan cuenta? Qué sencillo es explicar los principios fundamentales, ¿verdad? La libertad sindical, la exclusividad, la unidad y democraticidad, la pluralidad y la capacidad. Entonces, esos son los principios fundamentales de la organización sindical. Sin estos principios estaremos hablando de cualquier otra organización, menos de un sindicato. El tema de la democraticidad está muy, digamos, muy afectada por nuestras conductas, ¿verdad? Y hemos hablado acerca del gobierno, cómo quiere incidir, y al final de cuentas, pues nos afecta de forma general, porque he escuchado también de organizaciones sindicales que han encontrado el mecanismo de tan grandes que son, que no es posible ya casi lograr tener una asamblea general para poder cambiar a ciertos miembros, ¿no? Y entonces casi se vuelven a perpetuidad y la democraticidad está en tela de duda en estas organizaciones sindicales, dado que la manipulación de las asambleas es un factor que genera la debilidad en la democracia de estas organizaciones sindicales. Entonces, con eso se debe tener mucho cuidado porque la perpetuidad en los cargos pues siempre van a afectar, más por tratarse de este tipo de organizaciones. Bueno, estos son los principios de las organizaciones sindicales. ¿Tienen alguna duda? Todo esto lo encontramos en los artículos que indicó. Algunos lo van a encontrar. Estos son más doctrinarios, pero sí van a encontrar algunos en la lectura. No van a encontrar la democraticidad, sino que es el principio, habla de el principio de democracia, el voto por persona, lo dice el código, pero no lo dice en otros casos muy literalmente o una clasificación como quisiéramos entenderlo. Entonces sí lo extraemos del código, solo que no está de manera textual. Ok, gracias. Listo, una consulta en cuestión al principio de pluralidad que usted estaba manifestando de que se aceptaba cualquier tipo de miembro. Yo tengo una duda porque un amigo trabaja en la Coca-Cola y pertenece al sindicato y ellos indicaban de que solo permitían la contratación de familiares. Entonces eso no ¿cómo se llama? No cumple el principio de principios fundamentales de organización sindicales en cuestión de la pluralidad, ¿verdad? Fíjese, Saulo, que lamento decirle que no funciona de la manera que usted me está exponiendo. Vea,
Cuando yo hablo de los principios fundamentales de las organizaciones sindicales, estoy hablando acerca de cómo funciona a lo interno la organización sindical. Y por eso mencioné que al tener una capacidad ya previamente es considerado una persona jurídica, es decir, un ente ficticio, ¿verdad? Que agrupa muchos trabajadores, los protege, los representa, pero en el seno de esa organización sindical debe tener esos principios para su funcionamiento interno. Así debe funcionar. Entonces, en ese funcionamiento y con sus principios, si quitan la exclusividad, quitan la libertad sindical, empiezan a fracturar la organización sindical y podríamos considerar en un futuro la posibilidad de que ya no sea una organización sindical, ¿verdad? O que sea cualquier otra cosa menos sindicato. Pero hablo de la organización a lo interno. Lo que usted me comenta es una de las estrategias que las organizaciones sindicales están utilizando con la empresa. Entonces, ve aquí, este es el sindicato que yo les estaba hablando, ese ente ficticio, esa persona jurídica, y que a la par tenemos el empleador. Viene el sindicato y busca estrategias con el empleador y le dice, contrate solo a los que están sindicalizados. Y eso podría incluir solo a los familiares o algo así, ¿verdad? Hay, por ejemplo, close shop, que es una de las técnicas, lo vamos a ver más adelante, que utilizan ya los sindicatos, pero eso ya es estrategias del sindicato hacia afuera. Entonces, lo que usted mencionó son estrategias. Y sí lo han hecho, sí lo han realizado. Y entonces, pero le aclaro que es una estrategia que utiliza la organización sindical. ¿Me ha quedado claro? Gracias, Alex, sí me quedó claro, Muy bien. ¿Alguien más? Le digo una pregunta en cuanto a la representación de la asociación profesional, le corresponde al comité ejecutivo. Y en cuanto a la coalición de trabajadores, al comité ad hoc. Correcto, Josué. Okay. Gracias, Nick. Sacó 10 puntos. A ver. ¿Qué más? Estamos ya entrando al tema candente del curso de Derecho Colectivo. Entonces, por eso me estoy explicando, dando los detalles. Empecé con pocos artículos y así ustedes ya van a entrar en materia. Elmer. Gracias, licenciado. Una más que duda es una curiosidad. Por ejemplo, un sindicato obviamente vela por los intereses de sus afiliados o agremiados. El tema es qué pasa con aquellas personas que tal vez por ser nuevos en el trabajo todavía no están sindicalizados. Ellos no reciben los beneficios que obtenga el sindicato. Fíjese que sí, Elmer, sí los van a recibir. Cuando ya desarrollemos el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que normalmente es el instrumento que ellos logran que se apruebe, van a tener beneficios y eso va a incluir a todos los trabajadores sindicalizados o no. Muy bien, Lick, muchas gracias. O sea que no hay presión de pertenecer al sindicato, simplemente con ser uno de los trabajadores del ente que está sindicalizado, el beneficio igual llega. Es correcto, pero aunque no haya obligación, lo más seguro es que va a haber presión, porque el sindicato está logrando beneficios a favor Sí, de correcto. todos. Sí, me surgió la duda porque sí, de plano, en algún momento, pues todos como que lo van a voltear a ver feo, ¿ah? Porque, bueno, y vos que sí estás recibiendo beneficios, pero
también colaborar, pues, porque también hay Correcto. obligaciones dentro de, ¿verdad? Muchas gracias. Imagínense cuando suscriben los pactos, ¿verdad? Firman los pactos. Normalmente pagan, a veces pagan bonito, ¿verdad? Han habido casos pues realmente exorbitantes, ¿verdad? En donde lejos de ser un honorario adecuado, es un exceso y da lugar a muchos actos de corrupción, donde se ha mencionado que se cobran millones por un pacto, y yo les digo, yo en un día, 2, 3 días les armo un pacto, ¿verdad? Eh, pero pero significa que cuando se paga ese pacto, da la cantidad exorbitante y viene el problema, porque los trabajadores a veces ellos lo pagan y dicen, bueno, yo estoy pagando los honorarios del abogado y este recibe el beneficio y no está pagando nada, ¿no? Entonces, por eso le digo, no los pueden obligar, pero seguramente van a tener presión. Muchas gracias, Lick. Bien. Licenciado, yo tengo otra duda. Bien. En cuanto a, supongamos que hay una asociación profesional de una entidad del Estado, pero en las entidades del Estado se dan mucho las contrataciones, o sea, se da mucho las contrataciones. Estas personas que son, ahí sí que trabajadores por contratos, ¿se pueden adherir al sindicato? Sí, Sí, así se es. pueden adherir. Sí, se pueden adherir. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, con lo que dice el compañero, o sea que las personas por contrato por lo regular son personas por un cierto periodo de tiempo de trabajo. ¿Cuál sería el propósito de apoyar el beneficio si ellos, o sea, no lo van a ver a largo plazo? Buscar la estabilidad, Elmer. Que en algún momento los tomen en cuenta para contratarlos ya Correcto. permanentes. Muy bien. Ok, gracias. Aunque creo que en muchos casos ahí es donde se da la simulación de la relación laboral, Así es, así es. ¿verdad? Son otro tipo de renglones, esos sí ya son Pues, otro tipo que estuvimos platicando en Derecho Laboral 1, ¿verdad? Entonces, pero sí hay tipos de contratos que aunque también puedan ser simulatorios, pues otorgan, digamos, una condición que lo consideran trabajadores del Estado y servidores públicos, y no, digamos, y no servicios técnicos como otro tipo de contratos. Entonces, normalmente se afilian al sindicato de estas personas que tienen un contrato temporal, pero que sí es considerado un servidor del Estado y que tiene la mayor parte de las prestaciones, y que la diferencia únicamente es la temporalidad de su contrato. Entonces sí se pueden afiliar. Muy bien. gracias. Va. Nos fue ya el tiempo, no creo poder avanzar en el otro tema. Lilian Elizabeth dice 021, es correcto. Entonces, de plano, lo vamos a dejar eh, para la próxima clase. Este tema, miren, vuelvo a repetir el significado de la libertad sindical, ¿verdad? Es muy importante porque es parte del sindicalismo, ¿verdad? Es lo que ya empezamos a ver. Y entonces me detuve mucho por acá, dado que es tan importante esto y vi que sí me entendieron, entienden qué es la coalición, entienden su constitución y entonces para eso me parece muy bien. Vamos a ir entendiendo de mejor manera los demás temas. Así es que primero Dios, nos saludamos el día miércoles. Siempre, por favor, ya empiecen a ver cómo entrar a Moodle. Y yo voy a hacer todo lo posible por crear un formulario y me voy a comunicar con los compañeros. Ya les voy a escribir y yo sé que me están escuchando y disculpen que no les he podido mandar un mensaje para que tengan mi número, pero voy a tratar de ponerme al día ya este fin de semana. Por favor, entren a Moodle. Los que no logren entrar, no se desesperen, les vamos a mandar el formulario.
Estamos. Feliz noche. Gracias, Buenas cuídese, noches. feliz fin de semana. Licenciado. Sí.